Bienvenidos a la 9ª clase del curso de reparación de celulares del primer nivel. En esta clase vamos a realizar práctica, ¿sí? Lo que vamos a hacer es desarmar y reparar algunos equipos de hoy en día. En primer término vamos a empezar con un A10, ¿sí? Este equipo es un celular muy común en el mercado argentino, así que va a ser seguro que en algún momento uno de estos equipos les va a llegar. Así que lo que vamos a ver es cómo desarmarlo, ¿sí? En esta serie A de Samsung van a encontrar que es la misma forma de desarmar el A10, el A20, el A30, el A50, ¿sí? Vienen prácticamente de la misma forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, sacar lo que es el porta-SIM del equipo. En este caso no lo tiene, ¿sí? Pero bueno, con una agujita o con el extractor de SIM, lo que hacemos es sacarlo, porque si no lo sacamos y queremos destrabar, porque este viene trabada la carcasa, podemos romper el porta-SIM, ¿sí? Entonces, una vez que extrajimos el porta-SIM, lo que vamos a hacer es, si lo pueden llegar a ver, acá está un poquito abierto, está golpeado, van a ver como una línea que separa entre la carcasa y el módulo, ¿sí? En esa línea nosotros tenemos que empezar a hacer una presión con el abridor, ¿sí? Que puede ser una púa, puede ser esta espátula, puede ser la uña, eso depende de cada uno, ¿sí? Vamos a ir pasando el abridor. Vamos a ir separando esta tapa. Perfecto. Vamos rodeando con cuidado a los costados, digamos por todo el perímetro del equipo, ¿sí? Ahí ya tenemos prácticamente separada la tapa, ¿sí? Simplemente es una tapa que va a presión, van a encontrar la etiqueta, porque por ahí necesitan saber el número de email para, bueno, verificar si el equipo está dado de baja o algo por el estilo. La etiqueta ya la tienen acá, ¿sí? No viene por debajo de la batería como en equipos un poquito más viejos, ¿sí? Entonces tenemos la tapa por un lado, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a sacar los tornillos. La parte de abajo, ¿sí? Es una placa separada, la placa principal, y viene con el pin de carga, micrófono, también la antena externa para el tema de las llamadas, así que está dividido en dos partes importantes. Y una tercera parte que, bueno, sería la batería, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir desarmando primero la parte de la placa principal, la parte de arriba, ¿sí? Vamos a ir sacando los tornillos. Perfecto. Si ven que vienen medios trabaditos, utilizamos una pinza de Bruselas, ¿sí? Para poder agarrar cada uno de los tornillitos. Perfecto. ¿Sí? Vamos sacando estos tornillos. Traten de, acuérdense de hacer una leve presión, ¿sí? Sobre el destornillador para desarmar, para no hacerlo muy por arriba y, bueno, que se rompa el destornillador o el tornillo. Traten de no perder ningún tornillito, porque la falta de un tornillo puede hacer que no funcione correctamente el equipo, como puede ser, por ejemplo, el parlante, ¿sí? El parlante de altavoz para los sonidos externos muchas veces van a presión, entonces me faltan los tornillos que rodean ese parlante y, bueno, no hace la presión correcta y por ahí se queda sin sonido, ¿sí? Bueno, ahí ya sacamos los tornillitos y tenemos como una tapa, ¿sí? Con cuidado vamos a ir levantando y sacando cada una de estas tapitas. Esta tapita que está por separado es la antena, ¿sí? De señales en general, lo que es Wi-Fi y también Bluetooth, ¿sí? Ahí lo tenemos por separado. Vamos a ir desconectando. En este caso tenemos de este lado el flex. Ya no es un botón que va soldado a la placa. En este caso es un flex que va pegado al costado del marco, que ya tiene volumen, subir, bajar y encendido. Y va a presión también, ¿sí?
Este flex, si por ejemplo está dañado el botón de encendido, tenemos que cambiar el flex completo, ¿sí? Este flex que tenemos acá, ¿sí?, va directamente a la parte de la carga, y este otro flex que vemos acá es el del módulo, ¿sí? Vamos desconectando todo. Este es el de la batería. Y verifiquen que no haya algún tornillo dando vuelta en la placa. En este caso, bueno, tenemos uno que es de color negro, ¿sí? Lo sacamos y ya tenemos prácticamente suelta la placa. Nos queda sacar o desconectar estas antenas, ¿sí? Son las antenas coaxiales para el tema de la señal. Siempre cuando van a destrabar, no destraben de la cabeza de lo que es el cable, ¿sí? Porque podemos llevarnos puestos el conector de la placa, sino que tiramos de abajo, inmediatamente entre medio del cabezal del cablecito, ¿sí?, la parte de abajo, digamos, donde se sujeta. Entonces podemos tirar sin hacer daño a la placa. Nos queda prácticamente nada, ¿sí? Ya tenemos para extraer la placa principal, ¿sí? Esta es la placa principal. Como ven, los equipos nuevos vienen cada día más comprimidos, ¿sí? Van a ver que las placas cada vez son más chiquititas, ¿sí? Bueno, por un lado ya tenemos placa principal, y ahora vamos a la parte de abajo, que es la placa de carga, ¿sí? Lo que tiene de bueno este equipo es que la placa de carga es cambiable, ¿sí? O sea que puedo extraer simplemente toda la placa completa según el problema que tenga. Como la parte esta de abajo es, como les decía, la parte de la carga, la parte del micrófono y también el tema de la señal. Si yo tuviera alguno de esos problemas, directamente cambio la placa, ¿sí? Hoy por hoy, que recién empezamos con el tema de reparación de celulares, se nos va a hacer sencillo. Pero tenemos un problemita, ¿sí? Ese problemita es que muchas veces no vamos a conseguir la placa original, ¿sí? Entonces las placas genéricas vienen muchas veces falladas. Y la clásica es que o no anda el micrófono o no te levanta señal, ¿sí? Ese es uno de los clásicos. Entonces, si vemos que tenemos un equipo, por ejemplo, que ya le ha pasado a muchos alumnos, me ha pasado a mí también, ¿sí? Acá ya separamos la tapa de la parte de abajo. Ahora les comento bien, ¿sí? Separamos el flex. Y esta es la placa de carga, ¿sí? Viene un poquito levemente pegado con las antenas que vamos a tener que desconectar. Ven, ya viene con... Podemos sacar la antena también coaxial tranquilamente. Y bueno, esta es la placa de carga. Como les comentaba, muchas veces van a comprar una placa que no es la original, ¿sí? Y van a tener, por ejemplo, problemas de que no levanta señal el equipo, ¿sí? Entonces hay que cambiar esta placa. Pero, claro, tienen que conseguir la original. Entonces en muchos casos por ahí también tienen que cambiar el pin de carga. Y la clásica es no carga, ponemos una genérica, una placa genérica y no me levanta señal. Entonces por ahí no consigo la original. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que cambiar directamente el pin de esta plaqueta, ¿sí? Vamos a tener que realizar entonces, como en otros equipos, en el cual el pin viene directamente en la placa principal. Bueno, el mismo trabajo, pero con más cuidado, porque esta es una placa que es mucho más fina, ¿sí? Como pueden llegar a ver, es mucho más finita, mucho más pequeña. Entonces un exceso de temperatura puede hacer que los componentes que estén cerca del pin se caigan, se salgan, se quemen, ¿sí? Entonces hay que hacer el trabajo rápido. Eso más que nada le digo porque muchas veces va a pasar eso. Si no, es un trabajo relativamente sencillo, que muchas veces ni siquiera van a tener que desarmar la parte de arriba, simplemente van a desarmar la parte de abajo para hacer el cambio del pin, ¿sí? La otra contra que tiene, por ejemplo, esto es que, bueno, el valor es más elevado, ¿sí? Si ya tengo que conseguir esta placa, la van a conseguir en un promedio de 1000 pesos.
depende de dónde lo compren, etc. Más o menos están 700, 800 en un mayorista, y si lo compran por Mercado Libre pueden llegar a cobrarle hasta 1500 pesos. Esa es la contra, ¿sí? Ahora, si tienen que cambiar solamente el pin, ¿sí? Que sería lo ideal, digamos, también para la práctica de lo que es soldadura, solo el cambio de pin, el pin solo sale 50 pesos. O sea que les va a redituar a ustedes mucho más dinero, ¿sí? Si ustedes, este trabajo normalmente se está pasando aproximadamente 2.500 pesos. Si vos tenés un gasto de aproximadamente 1.000 de placa, te van a quedar 1.500. Si sabés ya cambiar un pin de carga, estás ganando 2.450 pesos, ¿eh? Así que es bueno aprender a soldar, ¿sí? Después, bueno, otro de los problemas es la batería. En este caso, la batería, ¿sí?, viene pegada. Ya este equipo lo desarmaron varias veces, ¿sí? Así que no va a ser... Es más, esta batería ya es una batería nueva, ¿sí? No es la original. Pero como pueden ver, tenemos unas tiras de pegamento bastante importantes. Entonces va a costar retirar la batería vieja. Lo que a ustedes les conviene es que si la batería está dañada podemos dar calor directo. Si no, trabajar con una espátula, ¿sí? Las espátulas lo que hacen es agarrar así, ¿eh? Este tipo de espátulas podemos agarrar de costado y al ser plástica podemos ir levantando, ¿sí?, como para ir desprendiendo el pegamento. Cuando vamos levantando un poquito podemos dar calor de costado, como para ir, ¿sí?, calor mínimo, un secador de pelo, el mínimo de la estación, y cada vez que vayamos levantando se va a ir desprendiendo solo, ¿sí? Esa sería la técnica como para sacar una batería de estas características exitosamente. Bien, este equipo se mojó, ¿sí? Acuérdense, marca, esto normalmente es clarito, blanco, y ya está rosado, ¿sí? Ahí tenemos las dos marcas de agua. En la placa también tenemos la otra marca, es más, se está por despegar ya por la misma humedad, ¿sí? Así que este equipo, lo que tenemos que hacer, que ya lo vimos en clase anterior, es un termolavado. Vamos a proceder a armar el equipo, ¿sí? En el armado, bueno, las precauciones que siempre tienen que tener es, tengan por separado los tornillos siempre, ¿sí? Porque pasa que, y le ha pasado a muchos, que por ahí un tornillito nos queda entre la placa y el módulo, y cuando se vuelve a armar el equipo, ha pasado que se rompió la placa, se rompió el módulo, ¿eh? Entonces, bueno, tener esos cuidados, ¿sí? Entonces, primero empezamos con la placa principal, ¿sí? Vamos a colocar en la posición correcta. Acuérdense que si sacamos cámaras y demás, volverlos al lugar que corresponde. La batería siempre va a ser lo último que vamos a ir conectando para evitar problemas eléctricos, ¿sí? Vamos a ir conectando antenas y demás. Y vamos a sujetar la placa. Nos vamos a dar cuenta porque, bueno, el tornillo en este caso para sujetar la placa es un tornillo negro, ¿sí? Así que no va a haber mucha dificultad de identificarlo. Vamos a... Ahí está un poquito de imán. Traten de trabajar siempre con destornilladores con imán para poder manipular estos tornillitos chiquititos, ¿sí? Vamos conectando flex. Flex y flex. Este flex se van a dar cuenta porque te dice de un lado main y del otro sub, ¿sí? El main, bueno, va directo a la placa y el otro a la placa subalterna, digamos, ¿no? Entonces ya tenemos cómo conectarlo correctamente. Vamos a ir conectando los flex. Vamos a poner esta tapa, ¿sí? Vamos a conectar la antena para que quede bien. Tenemos la antena azul también que nos quedó dando vuelta, ¿sí? No olvidarse nada, porque bueno, olvidarse de algún componente es pérdida de tiempo, ¿sí? Y bueno, problemas también con el cliente, porque bueno, uno tiene que chequear, ¿sí? Una vez que terminamos de armar y darle la solución al cliente, tenemos que ver de que funcione correctamente, ¿sí?
no entregar sin hacer la prueba. Después que falle, bueno, puede llegar a pasar, pero probarlo en el momento, ¿sí? Conectamos ya, ahora que hicimos todo, conectar la batería, poner la placa de abajo, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Y ahí sí podemos ir poniendo los covers y los tornillos. La parte de la antena también, traten de que quede bien sujeto, porque a veces hace falso contacto y ¿qué va a pasar? Que el cliente después te diga que no levanta buena señal y que antes lo hacía, ¿sí? Por ejemplo, le cambiaste la placa de carga, pin o lo que sea, desarmaste, no conectaste bien y va a tener ese problema, ¿sí? Muchas veces te van a decir o que no levanta la señal que levantaba antes, o que por ahí no le toma el chip. A veces pasa eso también, ¿sí? Entonces vamos poniendo los tornillos. Perfecto. Bien. Vamos a ir poniendo la parte de arriba, la antena. Esta va como encastrado, así que ponemos primero la del medio y después ponemos la parte de las antenas, y ahí se escuchó como el sonido de que trabó, ¿sí? Y ya lo tenemos prácticamente armado, ¿sí? Acuérdense que prácticamente se desarman de la misma forma la mayoría de la serie A de Samsung, ¿sí? Así que algunos, bueno, la tapa no viene trabada sino viene pegado, ¿sí? Pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Vienen con estos dos tipos de flex. El A10S, por ejemplo, es un solo flex, pero que termina en dos cabezales, pero básicamente son iguales, ¿sí? La forma de desarmado es la misma. Bien, ya estamos por terminar y vamos a pasar a otro equipo. Traten de los tornillos también no hacer presión excesiva, ¿sí? O sea, no sujetarlos muy fuerte, ¿sí? Porque muchos tienen la costumbre de poner el tornillo y hacer una fuerza excesiva. Eso puede hacer que se rompa el tornillo, que se trabe demasiado, ¿sí? Y bueno, si le toca a otro técnico, bueno, se encargará el nuevo técnico. Pero si les pasa a ustedes que vuelve el equipo por otro motivo o por alguna otra falla, ¿sí? Van a tener una dificultad que ustedes mismos crearon, ¿sí? Entonces, simplemente giramos el tornillo, cerramos, y cuando vemos que bajó y sentimos que está como trabando, una leve presión y listo, ¿sí? No excedernos. Bueno, ya tenemos el equipo prácticamente cerrado. Esta parte, como les decía, va a presión. ¿Cómo hacemos? Primero arrancamos de abajo, de la parte del pin de carga. Ahí es donde nosotros vamos a colocar el equipo en la tapa, ¿sí? Y de ahí hacia arriba vamos cerrando, ¿sí? Esto es todo a presión. Van a escuchar que hacen clic. Y bueno, eso es porque está cerrando, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos el equipo armado. Ahora vamos a pasar a otro celular. En este caso, un equipo recién llegado, es un equipo viejo ya. Es el J7 2016, ¿sí? Este equipo, a ver si prende, vamos a verificarlo. Bueno, puede ser que se haya quedado sin batería. Llegó por cambio de pin de carga, ¿sí? Este también se desarma de la parte de atrás. Tapa, batería. Se ve que ya este equipo pasó por varias reparaciones. Se van a dar cuenta porque ya tiene la etiqueta de otro lugar, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿sí? Que nos podemos llevar con alguna sorpresa. Bueno, no tiene directamente ni la marca de agua. Puede ser que se haya mojado. También van a ver que tiene como un film en estos dos círculos, que no es el film original, es de color verde y normalmente es dorado.
también le cambiaron el módulo en algún momento. Este no es el módulo original, ¿sí? Vino con el chip. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es no recibir el chip, ¿sí? Ni chip ni tarjeta de memoria, porque si pierdo este chip o pierdo la tarjeta de memoria, estoy perdiendo la información personal del equipo, del cliente. Entonces, tanto chip y tarjeta de memoria se lo entregamos al cliente, ¿sí? El cliente se tiene que llevar su información personal y nosotros tenemos que tener un chip de cada una de las empresas, una de Claro, una de Personal, una de Movistar, una tarjeta de memoria por hacer las pruebas pertinentes, ¿no? Si el equipo levanta señal, si toma el chip, etc., ¿sí? Entonces esto lo guardamos bien para después dárselo al cliente. Y este equipo es relativamente sencillo de desarmar, ¿sí? Solamente tenemos los tornillos en la parte de atrás, ¿sí? Y no todos, están faltando algunos tornillitos. Si vemos que no sale porque, bueno, muchas veces viene con teflón los tornillos, pincita de Bruselas. Muy bien, vamos desarmando. Recuerden los tornillos, no perderlos en lo posible. Los tornillos, bueno, se pueden conseguir, se pueden comprar, ¿sí? Pero bueno, no todo lo consigue, no es tan sencillo conseguir tornillos. Entonces por eso traten de no perderlos. Bueno, este equipo viene con bastantes tornillos. J7 2016. Recuerden, muy importante saber el modelo del equipo, ¿sí? Al principio, bueno, me pasa con los alumnos que me preguntan qué modelo será y demás. Bueno, si ustedes lo único que hacen es remitirse a la etiqueta, ¿sí? En este caso, muy fácil porque bueno, la batería es extraíble, así que no va a haber problema. Van a encontrar la etiqueta y con el modelo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Me dice SM/J710MN, ¿sí? Es muy importante saber el número de fábrica, ¿sí? El SM/J710MN, en todos los equipos el número de fábrica, porque a la hora de buscar el sistema operativo lo vamos a buscar por este modelo, ¿sí? Ejemplo, en este caso no pasa, pero por ejemplo en un Grand Prime, ¿sí? Si yo quiero buscar el software de Grand Prime nada más, lo busco por el nombre comercial, me voy a dar cuenta que salen muchos modelos, ¿sí? Me va a decir Grand Prime G530, G531, G531M, G531F, y son diferentes, ¿sí? Entonces me fijo en la etiqueta si no enciende, o si enciende el equipo voy a ajustes, me fijo acerca del teléfono y me va a salir el modelo, ¿sí? Bueno, seguimos desarmando. Muy bien. Tenemos muchísimos tornillos, ya estamos. Muy bien. Verificamos que no nos falte sacar ningún tornillo para no hacer una fuerza excesiva, romper algo, ¿sí? Y ya podemos sacar la tapa. ¿Ven? Es una tapa, simplemente. Fíjense que la tapa ya viene con el parlante altavoz, ¿sí? Va a presión, por eso el tema de los tornillos. Porque si no pongo los tornillos en el área de ese parlante no hace contacto y puede ser que no suene, ¿sí? Y acá tenemos flex de conector de auricular que tenemos que desconectar, flex del módulo, ¿sí? Este es el flex del módulo. Perfecto. Buscar que no haya tornillos dando vuelta en la placa, ¿sí? Acá tenemos por ejemplo el flex de la cámara frontal o selfie. Es más, se puede sacar la camarita, la sacamos. Y ya podemos pasar a sacar la placa, ¿sí? Listo. Ya tenemos módulo, marco, ¿sí? Y la placa. ¿Bien? En este caso, este equipo llegó por pin de carga,
¿sí? Lo trajo el cliente y dice que, bueno, no está cargando. Bueno, yo lo que tendría que hacer es verificar si realmente, ¿sí?, este pin está funcionando o no, o si tenemos otro problema. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Bueno, vamos a hacer la prueba de si realmente el pin funciona o no, si hay que cambiarlo. Bueno, en este caso vamos a probar, ¿sí? Vamos a medir si realmente, bueno, el pin es el que hay que cambiar o tenemos otro problema, ¿sí? Entonces vamos a conectar el cargador, vamos a tomar el tester, lo vamos a poner en 20 de corriente continua, siempre como para la medición de voltajes, y vamos a medir, ¿sí? Vamos a tocar los extremos, ¿sí?, del pin. En este caso son justo los dos más gruesos, ¿sí?, los dos, el de positivo y el negativo. Y vamos a ver si tenemos el voltaje. Bueno, mido el pin y tengo 4,9899 voltios, ¿sí?, 5 voltios. O sea que el pin significa que está bueno. Tiene el voltaje necesario para poder trabajar. Entonces, bueno, voy a tener que pasar a la otra etapa. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir si está llegando a los componentes que están cercanos al pin de carga. Normalmente estos componentes, si llegamos a ver, hay una línea que va al positivo, y si seguimos la línea vamos a encontrar capacitores, vamos a encontrar en este caso un diodo y demás. Tiene que haber voltaje en este lugar, ¿sí? El pin está bueno, entonces tengo que ver si está llegando la corriente. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a medir a dónde va la batería. A ver, voy a tocar positivo o negativo y a ver si tengo el voltaje. Bueno, no lo tengo. Entonces, ya no está llegando directamente. Pin está funcionando bien, entonces ¿qué voy a hacer? Tierra, ¿sí? Toco una chapa, algún punto dorado en el equipo y voy a los capacitores y componentes que están cercanos, ¿sí? Bueno, también 4,99 voltios. O sea que está llegando lo que es pin, circuito de protección y filtro, también tiene corriente, entonces ya el problema seguramente, nos están diciendo que no carga, es en el circuito de carga, ¿sí? ¿Dónde está el circuito de carga en este caso? Debajo de esta chapa, ¿sí? Debajo de esta chapa vamos a encontrar, ahí lo sacamos, vamos a encontrar dos integrados. Uno es el de carga, que es este, y el otro de USB. Voy a hacer una medición rápida nada más, como para saber si está llegando a esa zona y ver si ya directamente es el circuito el que está fallando, ¿sí? Entonces voy a tocar, voy a hacer tierra y voy a tocar algún componente, como en este caso una bobina que está cerca del integrado de USB, y voy a ver si hay voltaje, ¿sí? Bueno, no está teniendo voltaje, ¿sí? Aparentemente, vamos a tocar, ya tenemos un problema en placa directamente, ¿sí? Así que bueno, tendríamos que pasar a hacer un revaling en el circuito o un reflow en principio, ¿sí? Si todavía no tenemos las herramientas, podemos probar con resoldadores integrados, ¿sí? Así que ya tenemos acá un problema que en principio el cliente pensaba que era solamente el pin de carga y resulta que es el circuito de carga. Acá lo que tenemos que hacer ya es avisarle al cliente que hicimos las mediciones correspondientes, que testeamos, chequeamos el equipo y que un pin no es simplemente un cambio de pin, ¿sí? Que ya vamos a tener que hacer una reparación de placa y bueno, que el costo va a ser más elevado, ¿sí? Siempre acuérdense que el tester va a ser la mano derecha de ustedes. Si aprenden a utilizarlo, van a poder trabajar mucho más rápido y mejor, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es armar el equipo, ¿sí? Avisarle al cliente si acepta el valor del trabajo, porque bueno, en principio el cliente que pensaba que era el pin, yo tampoco en el momento con el equipo armado uno no sabe, ¿sí? Hasta que chequea. Eso sí, siempre hay que avisarle al cliente de que uno lo va a chequear. Por ahí el cliente te dice, sí, es el pin, o es esto, es aquello.
y obviamente si no te lo traen es porque no es técnico, así que el técnico lo que tiene que hacer es testear justamente, identificar las fallas. Así que bueno, ya tenemos falla identificada, empezamos a armar el equipo, porque bueno, hay una posibilidad de que el cliente no lo acepte, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Si el cliente te dice no, deja nomás, no lo hacemos, se cobra el presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos trabajaste. Acá en este caso desarmaste, mediste y chequeaste cuál era realmente el problema, ¿sí? Como es de un costo más elevado, un cambio de circuito, por ejemplo, o un revaling, y el cliente no lo llega a aceptar, se cobra el presupuesto, ¿sí? Cuando ustedes reciben en el equipo, traten siempre, obviamente, de hacer un presupuesto y en el presupuesto avisar el tema ¿sí? De que los presupuestos son sin cargo en realidad si deja el equipo para reparar. En el caso de que vos te dejen el equipo, lo revises, ¿sí? Chequees el problema y en algunos casos hasta van a tener que reparar para ver si realmente ese es el problema y el cliente después te dice que no lo quiere hacer, en ese caso sí vamos a cobrar el presupuesto, ¿sí? Pero hay que avisarlo previamente a recibir el equipo. Bueno, vamos a armarlo nuevamente. Ahí lo tenemos. Así ya lo tenemos preparado para entregárselo al cliente si no lo quiere aceptar. Muy bien. Tornillos. Acuérdense de poner todos los tornillos. Bueno. Muy bien. Terminamos de colocar todos los tornillos. Ponemos batería, cerramos el equipo, ¿sí? Traten de, bueno, antes de entregarlo y demás, devolverlo como estaba, ¿sí? Ver si el equipo enciende, ¿sí? Y bueno, siempre chequeen eso, ¿sí? De que el equipo vuelva como te lo trajeron, ¿sí? No hacer el trabajo antes de que el cliente acepte, ¿sí? El trabajo, porque pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, circuito de carga, por ahí está dañado y querés hacer un reflow, ¿sí? Y al cliente le decís nada, te lo resuelvo y bueno, por ahí podés quemar ese integrado y directamente el equipo no encienda. Entonces ya ahí vas a tener que conseguir un integrado nuevo, hacer otro trabajo, ¿sí? Así que ustedes lo que van a hacer es ahora, por ejemplo, en este caso, lo que se le va a decir al cliente es decirle: el problema es un problema de placa, el circuito está dañado y durante el proceso puede ser que se termine de dañar el equipo completo y sale tanto, ¿sí? Siempre avisar sobre lo bueno y lo malo. En el caso de que el cliente te acepte el trabajo, ya está aceptando también de que puede haber alguna complicación, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos otro caso, digamos, terminado y básicamente en todas estas clases vimos lo que es el tema hardware, ¿sí? Todo lo físico. Estuvimos viendo, bueno, armado, desarmado, lavado, resoldadura, cambio de pin de carga, etc. Las próximas clases lo que vamos a ver nosotros ya va a ser el tema del otro tipo de reparación, ¿sí? Que es la reparación de software, ¿sí? O sea, lo que es intangible en el celular, la programación del equipo. Así que bueno, nos vemos entonces para las próximas clases.